Estamos conversando con Axel Kaiser. Axel, pero hay ciertas cosas que yo creo que a estas alturas del partido, si bien son discutibles, uno le parecería que se debiera llegar a algún tipo de mínimo consenso. No cabe la menor duda que hay variantes dentro del sistema capitalista que son súper útiles para que tú consigas cosas. El crédito, por ejemplo. El que a ti te den crédito para comprar tu celular. Es las mismas cosas que tú decías. ¿Okay? El problema es que cuando el crédito pasa a ser la herramienta por la cual tú generas tu riqueza, bueno, lo que tú tienes básicamente en una relación donde tienes salarios bajos y crédito disponible, tienes unas cantidades de endeudamiento que no los puedes pagar, que se te genera una bola y eso es parte del sistema. El sistema está diseñado así. El sistema está diseñado así, pero te quiero decir que yo te encuentro toda la razón en ese punto. Yo escribí un libro sobre la crisis financiera que se publicó en España, en Estados Unidos, en varias partes, y una de las críticas que hago es precisamente a cómo se ha diseñado el sistema monetario y financiero crediticio. Ahí salió hace poco un libro de dos economistas en España, un economista alemán y otro, que hablan de que ese sistema, en base a la deuda, es un sistema que termina transfiriendo montones de riqueza de las clases medias, de clases populares, incluso de las clases medias acomodadas, hacia una pequeña élite. Pero es un sistema que ha sido no producto del mercado. El mercado, en teoría, lo que tendría era lo que tenía antes, que era competencia de moneda o una moneda patronoro o una cosa así, donde el crédito está muy limitado por la cantidad de respaldo físico que tú puedes tener para lo que tú emites. Hoy día lo que estamos viendo es un sistema desconectado de cualquier anclaje de patrón oro, manejado por bancos centrales, que son creados por los estados, que son los que determinan la cantidad de dinero que hay en el sistema, y en la banca, que funciona con lo que llaman la reserva fraccional, que en el fondo tienen un 10% de lo que prestan, un apalancamiento de 1 a 10, por cada peso que prestan tienen un centavo de respaldo. Entonces, ese que es un tema un poco complejo y técnico, pero ese sistema yo estoy totalmente de acuerdo. Yo veo con alarma como yo tengo un capítulo que habla de los consumidores, porque al final Estados Unidos era un país que ahorraba y que tenía superávit comercial hasta la década de los 70, cuando Nixon se deshace el padrón oro para poder seguir financiando el gasto por la vía de la devaluación del dólar, ¿verdad? Empieza en los incrementos de endeudamiento crónico en Estados Unidos. La devaluación del dólar ha perdido un 85%, 80% de su valor hasta el día de hoy. Comparado con esa época. Y había sido una moneda muy estable durante 100 años, con periodos, pero en general. Entonces, en eso yo te encuentro toda la razón. Y en Chile yo creo que tenemos también ese problema, que es un problema global. Acá estamos con niveles de endeudamiento que están creciendo, y me parece que eso... Pero ya yo te discuto que es un problema de mercado libre. Yo creo que hay un problema de que se sacó al mercado de la emisión de moneda. Ahora está volviendo con las criptomonedas, tal vez, no sé, pero... Sí, puede ser. Y eso las criptomonedas y el blockchain y todo ese tipo de cosas, lo que puede hacer es más bien generar que una situación donde todos estemos mirando lo que está pasando y no ocurra lo que ocurre, que tú no tienes idea de lo que está pasando. Claro, ahora, no tienes idea. Ahora, pero yo creo que ahí ese diseño es 100% emanado de la lógica de la maximización de utilidades para tu accionista, que es el mantra número uno del capitalismo. Yo estoy de acuerdo. La maximización de utilidades, es que es un tema súper profundo. No sé, Max Weber, en la ética protestante del espíritu del capitalismo, lo que te dice es, mire, el capitalismo surge de una pasión por el trabajo, de creer que si te va bien en el trabajo tú eres un elegido por Dios, porque los protestantes, los calvinistas creen que estás condenado. Es la única forma de saber si Dios te eligió, es trabajando. Exacto. Y al mismo tiempo te recibiendo frutos del trabajo. Frutos del trabajo. Todos trabajan, pero no todos se benefician. Claro, no todos se benefician. Si a ti te va bien trabajando, una señal de que eres santificado. Bueno, es el determinismo protestante. Exacto. Y no puedes gastarte la plata. O sea, tú no puedes ser una persona que se lo gasta en lujo y cuestión. El protestante es muy austero, muy de perfil bajo, de frugal. No puede acumular la riqueza y traspasarla de una generación a otra, pero no puede gastársela. Entonces, y Weber dice una cosa, que el ideal del protestante, el capitalista, es el de Benjamin Franklin, que es el del sujeto digno de crédito y honesto. Y por lo tanto no es esa cosa de la codicia, y además tiene que preocuparse del prójimo. Los americanos tienen mucho la cultura de la filantropía. Tiene que preocuparse del prójimo. Andrew Carnegie, que parte con todo ese cuento, ¿te fijas? No es la perversión que vemos hoy, de que es la maximización de utilidades por la maximización de utilidades nada más, el homo economicus, ¿ya? Que es algo que James Buchanan también critica mucho. Entonces, esto no es el ideal del liberal clásico, no es esto. Y yo en eso te encuentro toda la razón y yo lo suscribo y lo comparto. Sin embargo, creo que el sistema financiero mundial, que es uno de los más regulados, es lo más regulado que hay, no hay nada más regulado, más intervenido que eso, a mi juicio,
se escapó de las reglas del mercado porque grupos de interés han logrado meter regulaciones y han logrado crear entidades y participar en entidades, como los bancos centrales y otros, que los terminan beneficiando. Entonces, pero espérate, Axel, porque a ver, hay una distorsión ahí. Fíjate que los bancos privados, olvídate los bancos centrales, ¿okay? Ya hablamos de los bancos centrales, pero los bancos privados crean dinero. Sí, pues. Al prestarte plata crean dinero, no tienen el dinero. Pero porque la ley se lo permite. Obvio, pero bueno, porque la ley fue generada por personas que tenían intereses en que eso pasara. Claro que sí. Por eso te digo que es un diseño. Pero si es que todos mañana fuéramos a cualquier banco y pidiéramos nuestro dinero de vuelta, quiebra el banco, porque no tiene el dinero. No, y la única forma de entender eso es que el banco crea dinero, crea más dinero del que puede respaldar, porque, entre otras cosas, importa más que tú tengas el dinero colocado en una deuda que te deban a que tú calces lo que tienes con lo que puedes prestar. Es que el dinero es deuda hoy día. Hoy día tú vas, tú depositas 100 y el banco presta 1000 a partir de esos 100 porque tiene un encaje de 10%. Pero antes de la creación de los bancos centrales, tú tenías, caso de Estados Unidos, hay una gran discusión con todo este tema. Hay gente que dice que son tonteras, hay otra gente que dice eso es 100% así, yo la he seguido esta discusión. Bueno, pero tú tenías, la Reserva Federal se crea en el año 1913-1914, empieza a operar. Y tú tenías un sistema de padrón oro en que los bancos competían. Entonces, si tú no confiabas en tu banco, tú le pedías, a ver, deme el oro que supone que decía, o la plata, que se supone que tenía de respaldo el billete que te pasaban, que era un certificado, y decía textualmente redeemable, redimible, en tantas onzas de oro o de plata, en realidad. Tal cual. ¿Ya? Entonces tú tenías un mecanismo de control. El banco no podía emitir crédito, porque con eso lo que hacía era tener una base de liquidez demasiado grande circulando en relación a la reserva metálica que la respaldaba. Hasta que JP Morgan decide y encuentra que, esto no nos permite maximizar nuestra utilidad. Y lo que hicieron fue lo que nosotros... Y diseñaron un sistema dentro del capitalismo para... No, pero es que claro, pero eso lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones. Los capitalistas no es lo mismo que el capitalismo. Los capitalistas son grupos de interés que se juntan muchas veces a conspirar en contra del público para ver cómo se llenan los bolsillos, piensa todos los demás. Y esa es una realidad que los liberales siempre hemos denunciado. O sea, lo peor que te puede pasar, la mejor indicación de que una legislación viene mal es cuando los grupos de interés afectados por la legislación están felices con ella, yo creo. Porque ellos hacen el lobby para beneficiarse. Entonces tú puedes tener un sistema, el crony capitalism. Recomiendo a todo esto el documental de Robert Reich en Netflix, Saving Capitalism. Bueno. Porque Robert Reich es de centroizquierda, no es un economista, pero y trabajó con Clinton. Con Clinton fue secretario del ministro del Trabajo. Está en Netflix, efectivamente, cómo salvar el capitalismo. Y en el fondo lo que él dice, oye, aquí hemos creado un sistema que los grupos de interés, de lobby, de todo tipo, se han llevado las regulaciones para la casa y con eso se han redistribuido rentas enormes a su bolsillo en perjuicio de todo lo demás. Pero lo interesante es que el mismo Reich dice, ese no es el capitalismo. O sea, el capitalismo es la creación de valor, la competencia, el libre mercado. No es que el Estado elija ganadores y perdedores. ¿Y por qué entonces, Axel, no estás tú discutiendo o peleando con, qué sé yo, a los Vigi, los que han generado ideología en torno justamente a lo que han hecho estas desregulaciones bancarias, estas cosas? ¿Por qué en vez de estar peleando con la izquierda no estás peleando dentro de tu mismo grupo? Lo que ocurre es que esta es una cuestión tan establecida a nivel mundial que yo lo he hecho de partida. Yo con Hernán he conversado, pero ellos no son contrarios teóricamente, muchos de ellos, a la banca libre, que es un sistema que ha existido en la historia y que ha funcionado en Canadá, existió mucho tiempo y funcionó muy bien. En Chile funcionó, el sistema que mejor funcionó en la historia de Chile. Tú hablas con Rolf Luders y te lo dice. Fue la banca libre antes de la creación del Banco Central, pero claro, los políticos después se metieron para romperlo, para financiar la guerra. Pero ese sistema funcionó y ellos técnicamente no son contrarios a eso. Ahora, lo que pasa es que ya teniendo este sistema que tenemos, que es el de la reserva fraccionaria, con Banco Central, con monopolio del Estado de la moneda, te dicen entonces que funcione con esta y estas reglas. Por ejemplo, un encaje alto para los bancos, para que el sistema sea sólido y todo lo demás. Pero esto es a todo nivel, esto está en todo el mundo, este sistema. Entonces es muy difícil y casi que quedas... Y hay economistas serios que critican este sistema. O sea, yo tengo millones de papers y millones de libros sobre esta cuestión, pero nadie se atreve a decir de frentón cambiemos la cuestión porque quedas como un outsider. O sea, quedas como el que está predicando en el desierto hablando lecera, ¿te fijas? Y esa es la razón por la cual esto está casi fuera del menú de la discusión. Aunque en Estados Unidos hay algunos esfuerzos por cambiar el sistema, pero
Es muy difícil, Fernando, por lo que decía Alan Greenspan en un artículo del año 66. Alan Greenspan era contrario a la banca central y partidario del Padre Loro, y él decía, los estados necesitan controlar el sistema monetario porque es la forma de financiar el gasto. Pero mira cómo terminó Alan Greenspan, Juan. Terminó siendo un baboso de la desregulación y no pudiendo hacer nada para parar la media crisis de hecho, en parte fue responsable él, porque él bajó las tasas de interés artificialmente y generó la burbuja, en parte él. Entonces, pero es interesante ver que incluso personajes como ellos, antes de estar en el poder, digamos, del Banco Central y todo, eran muy críticos y querían otro sistema. Entonces, ahí hay un tema pendiente. Y yo creo, voy a terminar con esto, que se va a venir otra crisis financiera no mucho tiempo más. Una crisis financiera colosal como la del 2009 o tal vez peor. Y ahí realmente vamos a tener que empezar a repensar todo esto, porque el mundo no puede, y en eso tú tienes toda la razón, y yo lo comparto, y los economistas clásicos estarían de acuerdo, no puede vivir a punta de crédito, tiene que vivir a partir de la producción. No se puede consumir más de lo que se produce.